Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Jaime Taborda, soy docente de etología y bienestar equino. Bienvenidos a la única clínica de conductas equinas de América Latina. Aquí recibimos caballos con problemas de comportamiento por ausencias de bienestar, sean estereotipias o conductas vacías, aerofagia, lignofagia, tricofagia, coprofagia, pendular estereotipado, deambular estereotipado, automutilación, claustrofobia y algunos otros problemas de comportamiento que el caballo vive debido a su entrenamiento. En este sitio recibimos además en todas las líneas los procesos de alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo y comercialización. Acompáñennos a una breve explicación, pero muy especial, de qué hacemos aquí y por qué existimos. Acompáñennos. En un sitio como estos, 6 pilares fundamentales dentro de la producción: alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo y comercialización. Y dentro de los caballos que recibimos, sea deporte, labor, exhibición, terapia, en muchos de ellos se presentan problemas de comportamiento. La aerofagia, que es el caballo que traga aire; la lignofagia, el caballo que come madera; la tricofagia, el caballo que come crin; el pendular estereotipado, el deambular estereotipado, cuando vemos que nuestro caballo se mece. Todos esos comportamientos están detonados por ausencia de bienestar. En un sitio como estos, recibimos no solo el caballo que compite, sino también aquel caballo que ha presentado algún mal comportamiento y debido a eso puede empezar a perder la línea de producción. Es decir, los mal llamados vicios, que comúnmente afuera se escuchan, aquí los denominamos conductas inapropiadas y los definimos como ausencias de bienestar. Es decir, todo caballo que tiene un mal comportamiento es una manifestación inequívoca de ausencia de bienestar en su pasado, en su presente, que es la manera del caballo expresar el no poderse adaptar a las situaciones de cambio que él tiene. Por eso, en un sitio como este recibimos todo ese tipo de caballos. Empezamos con lo siguiente: diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la conducta inapropiada. Cuando un caballo traga aire, por ejemplo, el diagnóstico nos permite hoy calcular que es una ausencia de bienestar debido a la ausencia de saliva, porque el caballo, debido a algunos cambios dentro del proceso de tenencia, podría llegar a necesitar de algún comportamiento que atenúe en cierta medida su ausencia de bienestar. O sea que la aerofagia, siendo una conducta o una mala conducta, es atendida acá basada en la ausencia de bienestar. Dicho de otra forma, no frenamos el mal comportamiento, rastreamos qué detona el mal comportamiento. Cuando un caballo entonces empieza a tragar aire, no solo es por ausencia de saliva, sino que además lo que genera en el caballo es que debido a esto tiene un deterioro gástrico. No atendemos o frenamos la conducta, atendemos el deterioro gástrico para poder superar el mal comportamiento. En cada uno de los espacios que ven ustedes aquí, los caballos, ya después de haber sido diagnosticados, llegan a tratamiento. Y el tratamiento lo que hace es trabajar el individuo para poder empezar a corregir todo lo que puede llegar a significar para el animal su fracaso. Cuando un caballo traga aire tiene dos caminos: la repetición, porque es un imitador innato y al ver a su vecino que lo hace podría llegar a ser la imitación pero incompleta y califica como un aerófago falso o falso tragador de aire. Ahora, cuando la ausencia de bienestar está presente en el individuo y no imitó la conducta, sino que realmente es la ausencia de saliva presente en el que hace un deterioro gástrico en cualquiera de los niveles existentes, el animal es atendido para poder atender también la patología primero, sea la gastritis o sea la úlcera. Y una vez tengamos este tipo de identificaciones en esa patología, empezamos a trabajar al caballo para que no vuelva a hacer este tipo de comportamientos. Hay que analizar varias cosas. Cuando un caballo traga aire, lo hace de varias formas. Tenemos aerófagos con apoyo no incisivos, típico caballo que necesita apoyar sus dientes superiores en una superficie dura, hacer fuerza contraria, genera una invasión al interior de su boca y producir saliva. Aerófago sin apoyo, aquel que le pusieron cerca eléctrica o púas, que no le corrigieron la conducta, sino que ayudan al caballo a evolucionar la conducta, ya no requiere de apoyo, ya no necesita apoyarse para tragar aire. Aerófago con juego de lengua, el caballo que empieza a jugar con la lengua para producir un estímulo interno y que adicional a que ese estímulo aparece puede tragar un poco de saliva producida por el estímulo con cantidad de aire. Pero también hay aerófagos por estrangulamiento, es el caballo o yegua que se nos apoya a una superficie muy fuerte, sea la puerta o ventana, generando una presión mayor en la garganta, reteniendo para él o por dolor el poder tragar aire y luego hacerlo con mayor energía y poder también hacer no solo un deterioro en su garganta, sino también poder llevar aire a su estómago. Y los falsos tragadores de aire, que son los imitadores, los que nos hacen creer que están tragando aire,
pero es por un mal diagnóstico, simplemente son imitadores de su vecino que parte de lo que observan puede llegar él a replicarlo y parecería que también está tragando aire. En cualquiera de los casos, el diagnóstico es muy, pero muy importante. Diagnosticarlo de acuerdo a la forma y adicional a eso poder llevar el tratamiento al individuo dependiendo de cómo lo haga. Dentro de cada una de estas observaciones es muy, pero muy importante que podamos no solo atenderlo, sino querer hacer la atención, porque muchos de estos caballos se piensa de que ya no tienen cura y al pensar así no los atendemos, los dejamos ahí y el animal sigue haciendo deterioros adicionales. O sea que al deterioro que ya tiene, el comportamiento que aparece, empiezan los desgastes de dientes, las hipertrofias musculares, los problemas de deterioro gástrico y algunos otros comportamientos que se enlazan al inicial. Hay una pregunta frecuente que nos hacen sobre los comportamientos inadecuados que más se presentan en el caballo. Existe una conducta que afecta bastante al caballo que hay que narrarla de manera precisa para no confundir en el diagnóstico. Y estoy hablando del pendular estereotipado. Es muy importante que la palabra estereotipia sea bien definida. Una estereotipia es un patrón de comportamiento repetitivo que no tiene fin aparente. Los comportamientos repetitivos, es decir, las estereotipias, en particular el pendular estereotipado, es muy importante que quienes están con caballos que viven este tipo de comportamientos lo separen de la siguiente forma. Pendular estereotipado nivel 1. Cuando tu caballo lo hace y observas qué es lo que realmente hace en su cuerpo, notarás que no solo genera un péndulo, sino que adicional a hacerlo en su nivel 1, o sea que apenas está iniciando y aún no tiene una afectación grande, pero ya empezó caminando hacia ella, nunca despega sus miembros anteriores del piso. Dicho de otra forma, cuando el caballo pendula o la yegua pendula, siempre se mece pero no despega ninguno de sus miembros anteriores del piso. Nivel 2. Parecería que hace lo mismo, pero si son buenos observadores notarán de que además de que el caballo o yegua se mece a cada lado, desprende uno de sus miembros del piso, como cuando se balancea hacia la izquierda, desprende el anterior derecho y cuando se balancea hacia la derecha, desprende el anterior izquierdo. Hay un tercer nivel que podría decirse que ya es más grave cuando nos referimos a que la complejidad o la manera como construye ya un patrón de comportamiento requiere más elementos. Y es que adicional a que pendula como los dos casos anteriores, ya encontramos que no solo al inclinarse a un lado levanta el miembro, sino que además de levantarlo, lo cruza. O sea que el animal, caballo o yegua, que pendula hacia la izquierda, podría además de despegar el miembro, llevarlo y cruzarlo sobre el otro anterior. De igual forma, cuando pendula hacia la derecha, desprende el miembro y lo lleva al lado derecho si lo hubiera hecho a esa misma dirección. Los pendulares en los caballos están relacionados a deterioros gástricos, a problemas o dolores dorsales, a problemas lumbares, a bloqueos de rótula, a problemas orales o a problemas visuales. Es decir, dicho de otra forma, tu caballo o yegua si pendula no lo amarres, no le restrinjas el movimiento, más bien rastrea si está a nivel visual, oral, muscular o alguna patología que pueda llegar a desencadenar en el animal la necesidad de distraer el dolor que está haciendo el comportamiento. Análisis importante. Si tu caballo pendula y tiene un comportamiento como este, no es frenar el comportamiento, es hallar el detonante de ese mal comportamiento en cualquiera de los tres niveles que acabo de explicar. Consejos importantes a la hora de hacer un muy buen diagnóstico, un muy buen pronóstico y un tratamiento acorde a la necesidad del ejemplar. En la aerofagia, por ejemplo, es sumamente importante que para poder diagnosticar la aerofagia deben estar junto al ejemplar o tener las imágenes que correspondan a la realidad con alta claridad. El estar junto al ejemplar le permite a usted identificar qué tipo de aerófago tenemos. Recuerden que hay aerófago con apoyo en incisivos, sin apoyo, con juego de lengua, por estrangulamiento y falsos tragadores de aire. El estar junto al animal o tener una muy buena imagen de lo que está pasando te permite hacer un muy buen diagnóstico. El diagnóstico es la sumatoria de signos o síntomas que te permiten poder definir qué es lo que está haciendo el caballo.
Cuando estás junto a él y el caballo, en el caso particular de este ejemplar, que es con apoyo en incisivos, es muy importante que vean cómo el animal lleva algo duro al interior de su boca apoyando los incisivos. Adicional a eso, debes observar si el animal, a pesar de hacer también esa fuerza contraria con ese material duro que está incorporando a su interior, al interior oral, que también veas o escuches un sonido como si estuviese generando también una contaminación adicional para involucrar algunas partes del cuerpo, como un pujido, algo parecido como un... Cuando escuches ese sonido, no debe ser suficiente para el diagnóstico. Tienes que verificar que el aire efectivamente lo ves bajar por su garganta. Todos los caballos que tragan aire tienen que no solo mostrar lo que acabo de decir, sino que ustedes deben ver otro tipo de características. Por ejemplo, en el apoyo en incisivos. Si van a la boca del caballo, es muy importante agregar un pequeño consejo. No le cojas el belfo o labio al caballo. Podrías traer un mal recuerdo y te vas a tardar mucho en poder identificar qué es lo que hay al interior. Desviste los belfos para poder ver qué es lo que pasa. Y notarás que en la faceta oclusal, es decir, donde se encuentran los dientes de arriba con los de abajo, debido a la fricción constante en superficies duras, él va a empezar a perder parte de la pieza dental, sobre todo en los centrales o pinzas. Luego de que observes el desgaste que ya debe ser notorio y que la notoriedad de esto depende de la cantidad de tiempo que lleva el caballo haciendo este tipo de comportamientos, es importante que busques si ya ha presentado alguna hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular a la que me refiero es que la fricción y fuerza constante en superficies duras, más duras que las piezas dentales, al hacer ese esfuerzo va a desarrollar o hiperdesarrollar algunos músculos que el animal los puedes identificar en la zona cervical o en esta zona acá del cepillete de crin, más o menos en esta porción. Adicional a eso, van a tener en cuenta también observar que algunos de los caballos o yeguas que ya tienen el problema de comportamiento van a notar también la pérdida de peso. ¿Por qué pasa esto? Cuando el caballo ingresa aire al estómago, anula los receptores del hambre, haciendo que su interés por alimentarse también baje enormemente. Y con ello, no solo la pérdida de las piezas dentales, no solo la hipertrofia, sino además la pérdida de peso por lo que acabo de explicar. Pero hay algo adicional que debo también recordar. Cuando tienen ustedes un ejemplar, sea macho o hembra, que está haciendo la conducta, puede regarla en los otros porque los otros empiezan a imitar la conducta, sobre todo cuando quien lo hace o la yegua que lo hace es de alta jerarquía y obliga a los que la observan a imitar a la que tienen como su jefe. Dato importante para que ayudemos también a la prevención. Recuerden que la prevención es lo más importante a la hora de atender cualquier problema con nuestros ejemplares. Recomendaciones importantes. Hay una parte pero muy especial que el caballo te la explica a través del comportamiento y se conoce también como el lenguaje, y que dentro del lenguaje hay un microlenguaje. Metiéndonos en el lenguaje de los caballos y sumado a lo que dije del actuar del caballo cuando tiene un mal comportamiento, es sumamente importante que observen algunos otros detalles que suman al diagnóstico. O sea, ¿qué más puedo encontrar? Cuando un caballo está en su pesebrera, en presencia del alimento, el alimento está apetitoso, está limpio, provoca para que se lo coman, y el animal parecería que los gestos que presenta frente al alimento solo son bostezos. Es muy importante que tengan presente lo siguiente: si tu caballo en presencia de alimento o yegua bosteza una, bosteza dos, bosteza tres y las hace seguidas, normalmente cuando esto pasa se aumenta la arcada. ¿Qué es la arcada? Que el espacio entre maxilar y mandibular se aumenta, haciendo que el globo ocular tenga una posición extraña como si se girara. ¿Qué significa eso? Que si hay alimento y el bostezo frecuente se presenta, el animal te está contando que puede tener un deterioro gástrico. ¿Qué recomendamos frente a ello? Ve por él a la pesebrera, sácalo una vez hayas visto el comportamiento. Moja con tus dedos limpios de la saliva más profunda que puedas, sin ningún riesgo a que te muerda, aquí en la zona de vestíbulo, o sea, la mejilla interna o carrillo que algunos mencionan. Al mojar tus dedos, huele a qué huele esa saliva que encontraste en este paciente. Si lo que sientes no te gusta, es decir, huele diferente a lo que debería oler la saliva de tu caballo, es muy importante que tengas presente que ya puedes estar hallando uno de los detonantes que está provocando la aerofagia en el individuo. El bostezo
más el olor de la saliva podría involucrar algo denominado como la halitosis. Y la halitosis, no como enfermedad, sino como síntoma, suma a pensar que ya estás encontrando qué detonó el mal comportamiento. ¿Cuál es el otro camino? Ya tienes una justificación para que puedas traer una ayuda diagnóstica, como una endoscopia digestiva que te podría decir exactamente qué tipo de deterioro tiene tu caballo o yegua que está en este momento presentando la aerofagia. ¿Qué encontramos acá? Hay un detonante para el caso particular del individuo que tiene las características que acabé de mencionar, y es que si hay un deterioro gástrico en cualquiera de los niveles, sea gastritis, sea úlcera o las dos, ahí está el detonante para poder corregir el mal comportamiento. ¿A qué quiero llegar? Cuando pones un collar cuchara, cuando pones una cerca eléctrica o pones púas en los lugares donde el caballo apoya sus incisivos, no estás curando nada, estás frenando un mal comportamiento. Y quiero agregar algo. No existe la posibilidad que en una cerca eléctrica, en una púa o en algún otro elemento, como el collar cuchara, que limite la aerofagia, pueda haber algún medicamento o tratamiento que corrija su deterioro gástrico. Dicho de otra forma, no hay en ninguna cerca eléctrica o en collares cuchara omeprazol, lansoprazol, milanta o cualquier otro producto que pueda llegar a recuperar la mucosa gástrica del que ya está afectado, que es justamente el detonante de la conducta inapropiada mencionada para este caso, aerofagia con apoyo en incisivos. Hablemos ahora de las predisposiciones. Las predisposiciones son positivas o negativas. Cuando una predisposición es negativa, significa que el animal tiene una vulnerabilidad que puede llegar en el tiempo a desencadenar, por ejemplo, un problema de comportamiento. Recordemos el pendular estereotipado. Cuando un animal pendula de manera estereotipada, o sea que es un patrón de comportamiento repetitivo que parecería que no tiene un fin aparente, es muy importante que tengamos presente que la estructura natural del caballo puede ya tener una predisposición. Es decir, una cosa es lo que el caballo puede llegar a cargar y una cosa es lo que el caballo puede soportar no natural. ¿A qué me refiero? Las hechuras del caballo, cuando ya tienen una naturalidad para soportarse a sí mismo, o lo que puede llegar a tener el caballo para poder ser de silla. Cuando un caballo tiene algún problema de comportamiento, es muy importante que sepamos las estructuras que ya existen en cada individuo. Cuando el dorso es muy largo, puede llegar a favorecer el desplazamiento, pero al ser muy largo, la fuerza de la gravedad por el dorso tener que soportar peso arriba ya es una predisposición a que el apero más el jinete desencadene algunos deterioros dorsales. Esos deterioros dorsales pueden traducirse a que el animal, para distraer el dolor, lo encontremos después de terminada la jornada en un pendular o deambular estereotipado. Dentro de las áreas para poder observar no solo qué tan largo es el cuello versus el dorso, largo de cuello versus el dorso, encontramos algo muy pero muy especial, y es que el que sea más largo de dorso que de cuello favorece su desplazamiento en línea recta, pero puede llegar a activarse también la predisposición negativa a que la fuerza de la gravedad desencadene un soporte no tan fuerte, provocando en él un comportamiento que desde el punto de vista de quien maneja el caballo puede llegar a ser una oportunidad para que le cuente que ese pendular está atado a una dolencia y será atendido debido al comportamiento. Nuevamente, no frenes el mal comportamiento, atiende la patología que está desencadenando el problema, y la predisposición es simplemente jugar con ella. Hemos encontrado unos datos adicionales que en ocasiones son descuidados por quienes manejan caballos, pero que encontramos muy especial para entregar como información a través de TV Agro. Cuando un caballo pendula de manera estereotipada, la frecuencia en el movimiento desencadena un deterioro a nivel del casco. Es decir, cuando el caballo pendula, las fuerzas que se reposan en cada uno de los miembros generan un crecimiento curvo en los túbulos del casco, deformando de manera drástica la condición del casco hacia lateral.
desencadenando obviamente en el tiempo un problema biomecánico. Por favor, no descuiden esta parte que hace parte también muy importante de todo lo que significa la recuperación del paciente. Amigos de TV Agro, espero que haya sido de todo su agrado el programa de hoy. Tratamos de llevar a ustedes información importante y convertir este episodio en una clase más desde la sala de su casa. Desde aquí, en un sitio como esto, también tienen cabida ustedes para que vengan y conozcan qué es lo que hacemos junto a un animal sumamente importante, el caballo, y aprendamos que somos industria a través de los caballos en deporte, labor, exhibición o terapia. Hasta pronto.